niños, buenos días, pequeños rayitos de luz, que Dios los bendiga y que Dios pues les dé una semana llena de victorias, ¿verdad? El día de hoy pues estamos iniciando una semana más de labores y vamos a iniciar en el curso de medio social y natural. Espero que antes de levantarse pues le haya dado gracias a Dios por este hermoso y gran día que nos ha regalado. Entonces, esta es nuestra clase número 4 de medio social y natural. Siempre cada paso es en ti, tú eres mi camino, siempre que respiro es en ti. Y el día de hoy vamos a trabajar los tipos de climas. ¿Conocen qué tipos de climas existen? Bueno, para empezar con este tema, la pregunta es, ¿qué es el clima? ¿Sabemos qué es? Bueno, el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas como la humedad, la presión, la lluvia, la temperatura y el viento, que caracterizan en particular a una región. ¿Conocen cuál es la ciencia que se encarga del estudio y de las predicciones atmosféricas o meteorológicas? ¿Conocen cómo se llama esa ciencia? O sea, la ciencia que estudia las condiciones atmosféricas se llama meteorología. ¿Cómo? Meteorología, ¿verdad? Y esta es la ciencia que estudia pues estas condiciones atmosféricas. Entonces, ahora sí, ya que sabemos qué es el clima, vamos a entrar a ver los tipos de clima. ¿Saben ustedes qué tipos de climas hay? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de 3 tipos de clima. Y el primero es el clima cálido. ¿Qué se nos viene a nuestra mente cuando escuchamos cálido? ¿Será que es mucho frío o mucho calor? ¿O qué será el clima cálido? Bueno, los climas cálidos también son conocidos como macrotérmicos o megatérmicos, pues presentan elevados promedios de temperaturas. Saben que aproximadamente pues el clima cálido está sobre los 22 grados centígrados, ¿sí? O sea que puede estar entre los 22 grados centígrados o superior a los 18 grados centígrados todos los meses del año. Imagínense qué calor. ¿A quiénes de ustedes les gusta así el calor, verdad? Muchísimo, muchísimo calor, que esté muy, muy fuerte, porque 22 grados centígrados es una temperatura bastante, bastante elevada. Bueno, esta temperatura, o sea, en el clima cálido, no tiene grandes variaciones si estamos hablando de estaciones del año. O sea que acá no se diferencia si es el invierno, porque la mayor parte del año hay muchísimo calor, ¿sí? Hay mucho calor, pues la temperatura es muy poco variable, es poquísimo, es muy poco variable, o sea, no se siente en los cambios de las estaciones, el invierno o el frío, porque es muy elevada la temperatura, así que la mayor parte de este clima pues es muy soleado, ¿verdad? Es muy fuerte la temperatura, ¿verdad? Pero ¿en dónde se encuentran estas temperaturas? Bueno, estas temperaturas o la temperatura, el clima cálido predomina en los bosques tropicales, las selvas y las sabanas. También podemos decir
que se extiende por inmensas franjas intertropicales que abarcan principalmente a América del Sur, a América Central y también podemos decir que abarca África e Indonesia. Estos países pues tienen mucho este clima, ¿verdad? El clima cálido. Pero este clima cálido, que también es conocido como macrotérmicos o megatérmicos, pues tiene subdivisiones y una de las subdivisiones están los climas tropicales y los climas subtropicales. ¿De acuerdo? Entonces, dijimos que la gran parte o el lugar que sufre o que más que todo tiene este clima, el clima cálido que está entre los 22 grados centígrados, que es muy elevado, es África, América del Sur también. También podemos decir que está Indonesia. Muy bien, yo creo que me están prestando muchísima atención. Entonces, el clima cálido, dijimos que presenta elevados promedios de temperatura. Siempre que me muevo es en ti, junto a ti, oh Cristo, siempre que respiro es en ti. El siguiente clima es el clima templado. Sí, el clima templado. O puede ser también, o es conocido como mesotérmico, porque es un tipo de clima pues intermedio, ¿verdad? ¿Qué queremos decir que intermedio? O sea, está entre el clima cálido y el clima frío. Por eso se le conoce como clima templado. Bueno, sin embargo, los límites y alcances de un clima templado depende de los lugares, ¿verdad? Pudiendo encontrarse definiciones específicas o variables de este clima, o sea, del clima templado. En sentido amplio podemos decir que pues el clima templado se encuentra entre los climas tropicales y los climas polares, por lo que pues se ubican la mayor parte en las zonas templadas de la Tierra, entre latitudes de 23 grados y 66 grados. Podemos decir pues que un clima templado puede definirse más específicamente como se sitúa entre los climas subtropicales y los climas subpolares. Entonces, recordemos que un clima templado es básicamente la combinación o el intermedio de un clima cálido y un clima frío. O sea, no hay tanto calor y no hay tanto frío. Y lo que diferencia también en el clima templado es que, bueno, su temperatura va de los 10 y los 20 grados centígrados y pues las diferentes estaciones del año pues son muy notorias, ¿verdad? Son muy notorias en este tipo de clima. En este tipo de clima las variaciones de las estaciones del año pues es se marcan muy bien, ¿sí? Existe una variación anual de temperatura, ¿va? Porque eso quiere decir que pues cada estación del año pues está bien delimitada. Pues podemos tener verano e invierno en los lugares que cuentan con climas templados. Ahora la pregunta puede ser, ¿qué clima tenemos? Tenemos clima cálido, que está la temperatura está muy elevada y pues la mayor parte del año hay mucho calor, o tenemos el clima templado. ¿Cuál de estos dos climas tenemos? Pero se nos presenta una tercera opción para poder pensar cuál de estos climas nosotros estamos o tenemos, ¿verdad? O disfrutamos en esta región donde vivimos. Siempre y cada paso es en ti, tú eres mi camino, siempre que respiro es en ti. El siguiente clima es el clima frío y este
tipo de clima, su temperatura anual, pues está entre los 0 grados y los 10 grados centígrados, ¿verdad? Ahí hace mucho frío. Debido pues a la baja temperatura del sol en el horizonte, pues hay casos en las que las noches puede durar hasta 6 meses, sí. Entonces, en este tipo de climas, pues las noches, los días también son muy, muy fríos, muy helados. Entonces, estamos enchamarrados en el día, en la mañana, en la tarde y en la noche, porque pues las bajas temperaturas son muy friolentas, ¿verdad? Entonces, podemos decir que cuando hablamos de clima frío, podemos referirnos a diversos tipos de climas, porque existe entre los climas fríos, existen subclimas, por ejemplo, el clima polar, que es característico de las regiones polares de la Tierra, los polos de la Tierra. También está el clima gélido, que pues este clima o es el clima glacial, y este es un tipo de clima polar bajo congelación permanente. También encontramos el clima de tundra, y este tipo de clima polar por donde el frío no permite el desarrollo de bosques. Aquí no se desarrolla ningún tipo de bosques y cuenta con el clima tundra, ¿verdad? También está el clima alpino, similar al clima tundra, pero de altas montañas. También contamos con el clima continental, también llamado microtérmico, pues que posee veranos cálidos o frescos, pero inviernos muy, muy helados. Básicamente todos estos climas, pues, son derivados del clima frío. Entonces, en pocas palabras, cuando hablamos de clima frío, estamos hablando de que, pues, son temperaturas muy bajas, ¿verdad? Muy bajas. Entonces, el clima frío es caracterizado por tener casi siempre temperaturas bajas, dijimos, de los 0 grados, ¿verdad? Y pues si las precisiones son muy escasas. La humedad también es relativa y el aire es muy baja. Y el viento suele ser bastante, bastante intenso. Nosotros, pues aquí donde nosotros vivimos, donde desarrollamos nuestras actividades diarias, pues disfrutamos del frío, disfrutamos a veces de noches heladas o de mañanas heladas, pero es muy rara la vez en que nuestro clima está de 0 grados, ¿verdad? O sea que llega a un punto en estos climas de que ya no se soporta el frío. Incluso el frío no le permite a la vegetación pues reproducirse. Pero entonces, sabiendo todo esto, ¿en qué clima tenemos? ¿De qué clima gozamos? ¿Del clima frío, del clima templado o del clima cálido? A ver, preguntémosle a Pupito, a Amita, ¿qué clima creen que nosotros disfrutamos?